¿A quién se le habrá ocurrido la bendita idea de llamar rúbrica a este instrumento de evaluación? Si analizamos la raíz etimológica de la palabra, vemos que viene del latín ruber, rubra, rubrum, que significa rojo. Antiguamente los libros tenían los títulos en rojo, se les llamaba rúbrica a ese título. A veces también la primera letra de un título o de una página se ponía con rojo y se adornaba, se le llamaba rúbrica. A las firmas en los documentos antiguos se les añadían algunos adornos y se les ponían con rojo, se les llamaba rúbrica. En los libros litúrgicos de la Iglesia Católica, las instrucciones que deben seguir los oficiantes se ponen con rojo y esas se llaman rúbricas. Pero como lo entendemos nosotros en el contexto académico, la palabra rúbrica no tiene sentido etimológico. En fin, vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver a qué se le denominan rúbricas. Una rúbrica es un cuadro o un esquema que en la primera columna tiene los indicadores o estándares del producto o el desempeño o el aspecto que se va a evaluar. Y luego vienen otras columnas que generalmente son 4, en las que se describen los niveles de calidad en los cuales se puede presentar ese producto o ese desempeño desde el punto de vista de cada uno de los indicadores. Estas columnas suelen ser 4 y están organizadas desde lo mejor hasta lo peor. Por ejemplo, puede ser muy bien, bien, suficiente o deficiente. A veces se ponen nada más con puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, o por porcentajes, 25, 50, 75 y 100%. Luego se le pueden añadir otras columnas u otras filas en las cuales se va haciendo la suma de los puntos o los porcentajes obtenidos en cada aspecto o indicador. Eso son las rúbricas. Yo le veo 3 problemas a estas rúbricas. En primer lugar, que son difíciles de elaborar si queremos hacerlas bien hechas, distinguiendo claramente cada uno de los 4 niveles de desempeño en cada uno de los indicadores. Es muy complicado. Segundo problema es que en la práctica es muy difícil distinguir esas diferencias entre un nivel y otro porque a veces son muy sutiles. El tercer problema que le veo es que solo sirven para evaluar a una persona o a un grupo de uno en uno y es muy difícil utilizarlas para evaluar a varias personas simultáneamente. Por eso yo prefiero utilizar más bien guías de evaluación y no tanto las rúbricas. En las guías podemos aprovechar lo positivo de las rúbricas, que son instrumentos que nos sirven para evaluar, pero les podemos hacer las adecuaciones que cada uno considere necesarias o pertinentes.
¿Qué elementos debe tener una guía de evaluación? Yo propongo que tenga los siguientes elementos. En primer lugar, el título que indique cuál es el desempeño o el producto que se va a evaluar. Por ejemplo, guía de evaluación de las exposiciones. Luego, un espacio para poner los datos de la persona, el grupo o las personas o el equipo que se va a evaluar. Luego vendrán los indicadores o criterios de calidad que nos van a servir para detectar si esa persona o ese grupo los está cubriendo. Es decir, ¿qué se va a tomar en cuenta para evaluar ese producto o ese desempeño? Luego debe incluirse la forma de evaluar o de calificar cada criterio o cada indicador. Esa forma de evaluar, calificar puede ser con números del 0 al 10, o puede ser con letras A, B, C, D, o puede ser con palabras como excelente, bien, regular, mal, o simplemente existe o no existe, o que no tenga calificación y nada más poner observaciones, o una combinación de estas otras opciones, pero debe incluirse la manera como se va a evaluar o calificar cada uno de esos indicadores o criterios. Y luego debe venir un espacio en donde se ponga la suma total de las calificaciones obtenidas en cada indicador. Cada profesor determinará el porcentaje que esa calificación de ese producto, ese desempeño, valdrá para la calificación final. Estas guías de evaluación, también las rúbricas, pero como yo prefiero usar las guías de evaluación, pues indico que estas guías de evaluación tienen varias utilidades. La primera es tratar de hacer que la evaluación y la calificación sean lo más objetivas posible. Por supuesto, esto nunca se logrará al 100%, pero de alguna manera, si yo indico cuáles son los aspectos que voy a evaluar, en qué indicadores me voy a fijar, pues ya eso le da cierta objetividad a la calificación. El segundo aspecto al que yo le veo utilidad en estas guías de evaluación es que el estudiante conozca desde antes los criterios mediante los cuales se le va a evaluar y a calificar. Cuando el estudiante conoce de antemano estos criterios, se va a esforzar por conseguirlos, va a tratar de lograrlos. El trabajo que realice va a estar enfocado a esos estándares o criterios de calidad. Tercer aspecto en el que yo le veo utilidad a estas guías de evaluación es que se pueden utilizar como instrumentos para la autorreflexión y autoanálisis. Porque una de las cosas que se recomiendan, sobre todo ahora con el nuevo modelo educativo, es que la evaluación, primero, tiene como objetivo el mejorar el desempeño. Entonces se trata de reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, vamos bien, vamos mal, en qué hemos fallado, cómo podemos mejorar. Entonces se recomienda que la evaluación no sea únicamente del profesor hacia los estudiantes, sino que se utilice, por ejemplo, la autoevaluación, en donde el propio estudiante reflexiona qué es lo que ha estado haciendo, cómo lo ha estado haciendo, y se
autoevalúa y autocalifica. También se recomienda la coevaluación, que significa que los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo que hemos organizado en clase, ellos se evalúen entre ellos mismos los aspectos más importantes del trabajo en equipo. También se recomienda la heteroevaluación. Por ejemplo, en una exposición en clase, un equipo pasa y hace su exposición, entonces es evaluado por todos los demás equipos. Entonces, esto significa que son ellos mismos, los estudiantes, los que tienen en cuenta los criterios, los indicadores, reflexionan cómo lo están haciendo. Por eso digo que esa es una utilidad, que sirven como instrumentos para la autorreflexión y el autoanálisis. La cuarta utilidad que les veo yo a las guías de evaluación es que definen el nivel en el que se deben alcanzar y demostrar las competencias. Si recuerdan, yo defino la competencia como la demostración de una capacidad para hacer algo bien hecho. Entonces, ¿qué significa para mí que eso está bien hecho? Entonces, mediante las guías de evaluación, yo estoy indicando qué significa que ese producto o ese desempeño esté bien hecho. La quinta utilidad que le veo yo a las guías de evaluación es que con ellas se pueden detectar las fortalezas y las debilidades de cada estudiante, de cada equipo, del grupo en general. Porque la evaluación formativa, la evaluación tiene como objetivo mejorar. O sea, evaluamos para detectar cómo vamos, y al detectar cómo vamos, en qué estamos fallando, podemos mejorar lo que estamos haciendo. Ese es el objetivo de la evaluación. ¿Qué actividades requieren de guías de evaluación? Hay algunas actividades que yo digo a fuerza se tiene que utilizar una guía de evaluación, no una rúbrica si quieren hacerlas. ¿Cuáles son esas actividades? En primer lugar, las que se refieren a desempeños en los que el profesor tiene que estar ahí para ver qué es lo que están haciendo los muchachos. El profesor tiene que estar presente para observarlos en ese momento y debe tener una guía para evaluar lo que están haciendo. Por ejemplo, una exposición frente a grupo es un desempeño que el profesor tiene que estar ahí presente para observarlos. Por ejemplo, un debate que se organice en clase, el profesor tiene que estar presente. Por ejemplo, en las asignaturas médicas, en las clínicas que se llaman cuando ya hay trato a pacientes, sean humanos o sean animales, como en veterinaria, en donde se hace un diagnóstico y un tratamiento, el profesor debe estar ahí presente para observar cómo lo están haciendo los muchachos. Otros desempeños como diagnóstico de un aparato, reparación de otro, actividades extracurriculares, visitas a empresas, fábricas, museos, educación física, deporte. Todas estas actividades, desempeños en los que el profesor tiene que estar ahí presente, requieren a fuerzas que se tenga una guía de evaluación. Otro aspecto que requiere una guía de evaluación es la autoevaluación, también la coevaluación. También si el profesor, como muchas veces acostumbran los profesores, es calificar la participación en clase, pues debe tener una guía de evaluación para calificar la participación en clase.
Entre paréntesis, quiero hacer notar que la asistencia no se evalúa directamente, como muchos profesores dicen, asistencia a clases 10%. No, la asistencia yo propongo que no se evalúe directamente. Se debe incluir como un criterio de calidad en la autoevaluación, en la coevaluación, en la observación de la participación en clase, como un criterio más. Asistencia, participación, aportación al equipo, pertinencia, etcétera, ¿no? Pero directamente no recomiendo yo que se evalúe o califique la asistencia. Esas son las actividades que a fuerzas requieren de guías de evaluación. Hay otras que yo recomiendo que utilicen guías de evaluación como para calificar, por ejemplo, ensayos, investigaciones, reportes, mapas mentales, mapas conceptuales, resúmenes, maquetas, porque así cuando uno propone una guía de evaluación, los muchachos conocen de antemano los criterios en los que me voy a fijar para evaluar y para calificar, y ellos orientarán hacia eso sus esfuerzos y su trabajo. Entonces, maestros, les recomiendo el uso, más que de rúbricas, el uso de guías de evaluación. Nos vemos en el próximo video.